Entonces, en 1996 tienen lugar dos acontecimientos, bueno, tres, se publica la Ley del Amor, se acaba el realismo mágico, y al mismo tiempo, en dos lugares distintos del mundo, uno en México y otro en América del Sur, con diferencia de 2 meses y sin que haya ningún tipo de comunicación, en México presentamos unos amigos escritores y yo un manifiesto que se llama el Manifiesto del Crack. Y en Sudamérica, un grupo de escritores de varios países sudamericanos, Bolivia, Argentina, Chile, presentan una antología, que también es un manifiesto, que se llama Mac Kondo, que es un título muy afortunado, desde luego, aludiendo a que la realidad latinoamericana de nuestra generación estaba hecha de ciudades donde había condominios y había McDonald's, aludiendo también, jugando y parodiando la idea del Macondo de Gabriel García Márquez, pero se escribe Macondo. La propuesta era la misma o muy parecida. Estos 6 escritores mexicanos le pusimos el nombre del crack, aludiendo, porque queríamos hacer una broma, un juego con la palabra boom, que paradójicamente alude a un movimiento sumamente latinoamericano con una onomatopeya anglófona, ¿no? O anglosajona, el boom, el estallido. Pues nosotros elegimos una que fuera el crack, el rompimiento. O en realidad no era el rompimiento, era la fisura, la grieta. Eso era el crack y pretendíamos jugar, porque a la generación de nuestros padres literarios le habían llamado el post-boom o el boomerang. Entonces nosotros quisimos hacer una broma, es una historia muy bonita porque en realidad éramos un grupo de jóvenes inexpertos, bastante altaneros, bastante poco claros, con muchas ganas de tomarnos en serio la literatura, sin ganas de escribir nada que pareciera o que mereciera el nombre de realismo mágico, y presentamos este manifiesto diciendo: hay que volver a Borges, o hay que regresar a Miguel de Cervantes a través de Borges, y hay que volver a García Márquez, pero al auténtico García Márquez, al escritor de veras. Y eso fue lo que decía el Manifiesto del Crack, y eso fue lo que decía el libro de Macondo. Todos estos dos movimientos constituidos por escritores nacidos en los años 60, que no tenían novelas que ocurrían en el campo, que no tenían mariposas amarillas ni fantasmas, ocurrían en ciudades las novelas, o en lugares imaginarios, o lugares que podrían ser extraídos del universo del cómic, por ejemplo, o en Europa, o en Japón. En 1999, la novela esta de Jorge Volpi que se llama En busca de Klingsor, la que les decía que ocurre, que los personajes son Niels Bohr y todos los científicos cuánticos y matemáticos y demás, y que ocurren en la Europa de la posguerra, obtiene un premio muy importante en el mundo de habla hispana que se llama el Biblioteca Breve. Un premio que 30 años antes lo había ganado Mario Vargas Llosa con la novela La ciudad de los perros. Es un acontecimiento sustancial. ¿Por qué? Porque la gente se sorprende mucho. Dicen, bueno, ganó un mexicano un premio que había desaparecido durante 30 años. Dicen, lo natural es que sea otra vez la misma historia, vamos a tener a uno más de los imitadores de 100 años de soledad. Y de pronto llega una novela que es tolstoyana, es una novela muy extensa, ¿no? Que no aparece una sola iguana y no aparece una sola mención a América Latina. Pero es una novela que además en la Feria de Frankfurt de ese año se convierte en el libro mejor vendido en derechos de autor de ese año. Tiene mucho éxito y es ahí cuando empieza una radical renovación. Las editoriales españolas, que son las únicas que importan, ¿no? En América Latina, por desgracia, en este momento y en los últimos 20 años el mundo editorial está muy deprimido porque no hay lectores. Esa es la razón, no es que no haya dinero, no hay gente dispuesta a invertir en comprar un libro. Y las grandes editoriales están en España. En ese momento se abre y llega una nueva generación. Escritores colombianos que reconocen a Gabriel García Márquez, pero que hablan sobre la violencia en la ciudad de Medellín y sobre el narcotráfico.
escritores que ubican, que hablan sobre la melancolía, la muerte y la tristeza universales, pero que decidieron poner su historia en el Japón del siglo XIII. Autores latinoamericanos que escribimos en español, pero que no estamos desde luego reñidos con la idea de escribir sobre México, sobre Argentina, pero que ponemos por delante de nuestra, ponemos por delante a la literatura antes que nuestra identidad nacional. Después de Anfitrión escribí yo una novela, quería yo escribir una novela sobre el poder y sobre la caída, sobre las transiciones. En México estábamos viviendo en ese momento una importante transición a la democracia del año 2000. Y yo quería escribir una novela sobre, sobre las ironías y las paradojas de las transiciones democráticas que estábamos viviendo en América Latina, pero que se habían vivido inmediatamente antes en la Unión Soviética. Y decidí que la alegoría para hablar de la crisis o de lo que ocurría por debajo del espejismo democrático, la alegoría que yo elegí fueron los submarinos. Decidí que la figura, que iba a ser una novela sobre submarinos. Cuando publiqué la novela, una vez más, desde luego, la crítica patriótica mexicana se volvió en cambio y dijo, bueno, ¿por qué no escribe usted de México? Ya escribió usted su novela que ocurre en los Balcanes, en la Primera Guerra Mundial, donde la gente juega al ajedrez. ¿Por qué no vuelve usted a su país y a ser patriota y a escribir sobre México? Yo lo único que podía responderles era, en primer lugar, yo quería escribir una novela de submarinos. Y de veras me esforcé muchísimo y no encontré un solo submarino en México. ¿Ni los Bimbo? Ni los Bimbo, los Marinera. Los Marinera, que es los únicos submarinos. Bueno, yo hubo un submarino amarillo en la Ciudad de México. Un Yellow Submarine en una azotea, pero es una historia parte de la que habría que escribir una novela de submarinos en la Ciudad de México. Un submarino en una azotea. La otra razón, les decía, es que estoy escribiendo sobre México. Estoy escribiendo sobre la transición democrática en México, pero también estoy escribiendo sobre la transición democrática en Rusia o en cualquiera de las antiguas repúblicas satelitales. Tan válido habría, y cuando leí, y cuenta la historia de la invención de una especie de rebelde mediático, todo esto ocurre en lo que parecería una mezcla de Lituania, Rumanía y Rusia, es un país del este de Europa, donde surge un falso héroe mediático que en realidad no existe. Terminé de escribir esa novela y descubrí que desde luego estaba yo hablando del subcomandante Marcos. Que ese había sido el proceso, ¿no? Al principio un levantamiento que incluso parecía legítimo, que muchos en su momento, en un momento tan crítico como aquel, aplaudimos y que había una necesidad, su discurso tenía cierta coherencia, pero que muy pronto descubrimos que era todo paja, ¿no? Que era tan real como el realismo mágico el subcomandante Marcos, ¿no? Que era, ahora sí que ese era un personaje que ha sido protagonista de novelas perfectamente burdas y rabelesianas y caricaturescas, porque es un personaje absolutamente siniestro y vacuo. Y yo había escrito una novela de eso que no ocurría en México, pero estaba escribiendo sobre México. ¿Por qué? Porque soy mexicano. Y el hecho de que me gustaban los submarinos. Y quería además divertirme y divertir hablando de mi héroe inventado con submarinos. Entonces, por eso la ubiqué esta novela